Conversamos con Froilán Sánchez del partido UPP-89 en el Estado portuguesa. Habíamos dejado una expectativa de lo que está pasando en Venezuela, lo que puede suceder en los próximos días, más allá de ser prestidigitador, adivinador de lo que viene. Vamos a basarnos un poco en lo que es la agenda. Tenemos todo lo que va este año sobre la posibilidad de que se retomen las conversaciones para las negociaciones entre un sector de la oposición y la gente del gobierno a los fines de abordar temas importantes, tema de mejorar la credibilidad de las instituciones, que por cierto nuestro invitado lo tocó recientemente, el tema de las sanciones, que en la medida que ellas pudieran irse levantando, superando el país, pudiera ir recuperando posibilidades de auxilio, y el tema también político que está trancado como consecuencia del no reconocimiento de una parte con la otra. O sea, unos que creen tener un gobierno, otros que dicen tener el gobierno verdadero. Esas negociaciones en México, en Noruega, si se retoman, se hagan en el país o no, ¿cómo lo ve UPP-89? Froilán Sánchez. Mira, todo espacio de diálogo es bueno. Yo creo que no podemos agotar en ningún momento esa instancia de conversación. Pero cuando nosotros vemos los antecedentes del gobierno, creo que cualquier diálogo es infructuoso, porque no tienen palabra, no es un gobierno de solidez en la veracidad, no tiene veracidad en lo que dice, y lo que dice no se complementa con lo que hace. Entonces, bueno, esas negociaciones en México, más que traer soluciones, han traído muchas incógnitas. Pero han soltado presos políticos. Sí, pero eso es lo que demanda el país. Necesitamos, yo no digo que no se suelten los presos políticos, porque estamos luchando por los derechos humanos de todos los venezolanos. Y dentro de esos derechos humanos hay otra cantidad de cosas que abarcan los derechos humanos, como la de libertad de prensa. Ahora, ese diálogo en México, vamos a verlo o vamos a hablarlo como lo ve y lo siente la gente en la calle. ¿Por qué ella habla en México, no habla, por ejemplo, aquí? Vámonos para Mérida, pues. Y vamos a hablarle de frente al país para ver qué es lo que estamos discutiendo. Pero es que el ambiente influye en el comportamiento de la gente para saber cuál es la prioridad. Porque podríamos decir, puede ser México, Mérida, San Nicolás, ¿Cuáles han sido, sitio. ¿cuáles han sido el punto radica justamente en lo que usted dice, lo fructífero, o sea, lo eficaz que pudiera resultar las decisiones que se adopten. Por ejemplo, el gobierno dice, ustedes querían economía de mercado, ahí la tienen. Y hay productos que no están sometidos a ningún tipo de control. Y es precisamente el mercado el que marca Pero es que la comercialización de los mismos. Es un tema de conveniencia. Cuando nosotros abordamos el tema económico, en Venezuela prácticamente establecer un gobierno bajo un esquema socialista en lo económico es prácticamente imposible de llevar a cabo. Te explico por qué. Nosotros los venezolanos hemos llegado a tener el 96% de cada bolívar llegó a ser de la renta petrolera, producto de la explotación petrolera. Y resulta que el petróleo es un producto del cual nosotros no tenemos la autoridad para decir qué cantidad vamos a explotar, porque son cuotas que nos impone la OPEP. Eso por una parte. Eso hace que nuestros ingresos tiendan a ser lineales. Por otra parte, tenemos el precio. El precio no es algo que decide el gobierno, señor. Pero es que ojalá lleguemos a las cuotas, pero es que no llegamos ni siquiera a un 10% de la cuota que tenemos. Pero para que tengas una idea, Joel, que en el mejor de los casos, que nosotros estamos produciendo 3 millones de barriles anuales, como se estuvo produciendo en algún momento, y que se había proyectado para producir 5. Pero supongamos que nosotros llegamos a producir 3 millones de barriles diarios. Además, el creador de ese cártel es Venezuela, justamente. Es Venezuela. Ahora, ¿qué ocurre? Que nuestros ingresos tienden a ser lineales. Pero el precio no lo ponemos nosotros, el precio lo pone el mercado. Eso depende de la cantidad de petróleo que se ofrezca y de la cantidad de petróleo que se demande. Nos hace económicamente muy vulnerables, porque nuestro principal ingreso
dependerá siempre de agentes exógenos, de variables que no están en nuestras manos. Es diferente que si nosotros centramos la producción nacional, nuestro Producto Interno Bruto fuese mayoritariamente con productos que no sean petroleros. Es distinto porque tú como país tú puedes determinar o decidir: este año vamos a producir tantos millones de kilos de maíz, tantos millones de kilos de sorgo, vamos a producir no sé cuántos quintales de café. Es distinto. Y eso por una parte. Y por la otra parte, la industrialización. La gran desgracia de todas las economías latinoamericanas es que seguimos siendo países terciarios. Seguimos produciendo materia prima para las grandes naciones industrializadas. Hoy día la economía mundial se mueve alrededor de 12 países solamente, que mueven el 98% del Producto Interno Mundial. Estamos hablando del G7, donde está Estados Unidos, está Canadá, está Inglaterra, está Alemania, está Japón, está, no recuerdo los otros, Francia. Ese grupo del G7 domina el 46% del Producto Interno Mundial. Y por el otro lado están los BRICS. Los BRICS están conformados por Rusia, China, Brasil, India y Sudáfrica. Ellos dominan el 41% del Producto Interno anual hasta el año 2001. No he visto las estadísticas del año 2021, perdón. No he visto la estadística del 2022. Pero entre ellos manejan entre el 97 y el 98% del Producto Interno Nacional. O sea, la cantidad, el 98%, 98 de cada 100 productos que consumimos en el mundo provienen de esas 12 naciones. Entonces la tragedia de nosotros es seguir produciendo. Ahí está el caso de la economía chilena. ¿Qué le ha pasado a Boric? Se ha venido abajo el presupuesto nacional porque el precio del cobre ha caído. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a darle valor agregado a esos productos. Y una de las razones o una de las tragedias nuestras es la educación. Si nosotros no tenemos un buen sistema... No son las sanciones en este No caso. son las sanciones, pero es que te digo una cosa, ¿cuáles son las sanciones? Tú no has visto los anaqueles de los grandes bodegones, casi todos son productos importados. ¿Cuántos carros y no abrieron una venta de Ferrari en Caracas? Pues? ¿Cuáles son las sanciones? Son única y exclusivamente excusa para engañarlo a usted y para engañarnos a nosotros como venezolanos. El tema de las sanciones principalmente le afectan es a las personalidades del gobierno, porque las sanciones como las que le pusieron a los sobrinos de Cilia Flores, como las que le pusieron a algunos militares que están cuestionados por la DEA y por algunos organismos de seguridad de los Estados Unidos, y por esa cantidad de dinero que se han robado de este país y que han llevado a los bancos norteamericanos, y en los bancos norteamericanos han congelado toda esa cantidad de bienes, como lo que pasó con Alex Saab también. Eso sí le pega al gobierno, ese tipo de sanciones sí, y en esas sanciones es que nosotros estamos de acuerdo desde la UPP 89. Pero el tema concreto de la negociación, ustedes comparten que ellas se desenvuelvan, pero es que no han sido llevadas en el caso particular de la oposición por quienes deberían realmente negociar. Porque el gobierno tiene su forma de ser, la gente del gobierno tiene su manera de manejar. O sea, cuando hay una negociación, está claro que la otra parte va a aplicar todas las medidas posibles para tratar de negar lo que se le acusa, lo que se le reclama. Pero se necesita que del otro lado, a quien representa a esa gente, es quienes confían plenamente en su capacidad de negociación para que puedan llegar a acuerdos y satisfacer a una población que está viviendo las consecuencias negativas de esta crisis que estamos viviendo en el país. Mira, hemos llegado... Crisis que no la sufre Maduro, ni Cilia, ni Ramos Alú, ni Barrabé Gutiérrez, ni tampoco Reinaldo Quijada, ni ninguno de ellos. No te creas también, pero tienes razón en eso. Mira, una de las cosas trágicas de Venezuela es que los políticos actuales no se parecen a la sociedad, ni padecen los problemas de la sociedad. Entonces no puede haber empatía, ni se puede hablar a fondo de los problemas cuando tú no los vives ni no los conoces como lo vive el ciudadano de a pie. El político tiene que parecerse a la gente, sentir como la gente y vivir como la gente para que pueda dar respuestas reales. Y eso no ocurre aquí en Venezuela. Nosotros, con respecto al punto que me estás
preguntando de las negociaciones en México. Nosotros estamos, como te dije en un principio, estamos de acuerdo con las negociaciones, pero es que la representación de la oposición venezolana no abarca la totalidad de los factores de oposición. Eso es uno de los puntos que es importante. O sea, el gobierno ha llegado al punto del descaro y el juego político también por parte de algunos factores de oposición. O sea, el gobierno decide quién es oposición y quién no es oposición. Nosotros vamos a seguir jugando ese juego. De que tenemos que seguir bailando al ritmo que nos ponga Maduro. Y así hay un grupo de opositores, por eso las declaraciones de María Corina en estos días. Y no es que esté de acuerdo con María Corina, pero sí, yo te digo, todos los venezolanos de buena voluntad que quieran luchar por el país, la UPP 89 está como plataforma adherido a todo ese tipo de personas. Por cierto, siempre dicen María Corina tiene la razón. Pero eso hablaremos más adelante. Estamos conversando con Froilán Sánchez en su condición de dirigente del partido UPP 89 en el Estado portugués. Vamos a cumplir esto con producción de publicidad y ya regresamos.